Buenas noches, mi nombre es Lida Andrade y voy a explicar el taller Unidad 2, Estadística Descriptiva. Como primer caso, se plantea en la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá. El área de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se les solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en este rango de edad. Aquí se refleja pues el dato dado por los trabajadores. En primera instancia solicita identificar la población, muestra, tamaño de la muestra, variable y tipo de variable del estudio. Como población se determinó que es la empresa Nutresa S.A. en la ciudad de Bogotá. La muestra, los hijos de los trabajadores, en donde se va a tomar la información, y el tamaño de la muestra son los niños menores de 10 años en este rango de edad. La variable se manejará como los números de hijos de los trabajadores y el tipo de variable del estudio es cuantitativa discreta por ser números enteros. Luego solicita tabular la información en una tabla de frecuencia. En esta tabla se determina el rango de edad y el número de hijos de los trabajadores según el rango de edad. Para ello, pues aquí ya se tomó la información inicial, que fue la encuestada. Esta se pasó a las celdas para poderlas tabular y aquí se le quitó el duplicado. Bueno, al quitar el duplicado, pues nos identificó que el rango de edad es de 0 a 7 años. Para poder identificar la cantidad de veces que se encontraba la edad de 0, 1, 2, según los trabajadores, se llamó la fórmula frecuencia. En ella, como podemos observar, se manejó como primer dato los datos iniciales de las encuestas y se trajo el grupo que deseábamos buscar. Entonces acá nos determina después de formulada, nos determina que del rango de edad de 0 años existen 11 niños de los trabajadores. Hablamos de 0 años, pues entre meses aproximadamente. De 1 año hay 14 niños de los trabajadores. De 2 años hay 17 niños de los trabajadores y así sucesivamente. En la frecuencia también manejamos el porcentaje, en donde se toma el número de los niños de los trabajadores y se divide en la totalidad de estos niños, que se encuentra reflejado al final. Entonces cogemos cada valor, cada niño, y lo dividimos en el total. ¿Cómo se visualiza? Como este valor es el que vamos a utilizar en todas las fórmulas, entonces lo inmovilizamos con F4 para que arrastre la fórmula. En la frecuencia acumulada vamos a utilizar el valor inicial más el siguiente. En este caso, pues F11 digamos igual, y vamos a utilizar el valor anterior más el siguiente, es decir, 11 más 14. Entonces nos da para un total de 25 y allí se determina la frecuencia acumulada. De igual manera con el porcentaje. Esta frecuencia este porcentaje sirve para determinar el recorrido o el rango de edad según lo requiera. En este caso, la frecuencia acumulada de FI en 3, que sería el 42, nos está indicando que de 0 a 2 años
hay 42 hijos de los trabajadores con el rango de edad de 0 a 2 años y que hay un porcentaje del 60%. Luego de esto, dice que saque conclusiones interpretando las siguientes frecuencias. F2, que son F2, ¿qué quiere decir los 14 niños? Entonces acá interpretamos que 14 niños los trabajadores tienen un rango de edad de 1 año. En H3 se visualiza el más alto porcentaje de niños de 17 trabajadores. Como podemos ver acá en el porcentaje, pues visualizamos que es el porcentaje más alto, con una edad de 2 años representado con un 24%. En F3 se cuenta con una población aproximadamente de 42 niños, los trabajadores con edades de 0 a 2 años. Y en H4 el 79% de los trabajadores tienen hijos de 0 a 3 años, lo cual representa una población bastante significativa. Y se le solicita a la persona que gestionará los regalos identificar el género de la población de los niños para efectuar la compra. Pues al ser un género tan grande, le quedaría más fácil a la persona que realiza identificar el género. Luego dice que construya un gráfico estadístico adecuado para la información. Se tomaron para el gráfico, el rango de edad y el número de hijos de los trabajadores. Aquí se observa el rango de edad y el número de hijos para los trabajadores. En la actividad, en el segundo planteamiento, nos dan a conocer que se requiere analizar en el supermercado Cora Tiendas las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello seleccionaron las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Aquí nos relaciona la muestra en la que vamos a tomar. Dice, identifique la población. Se identifica como el supermercado Cora Tiendas. La muestra son las utilidades del año 2017. El tamaño de la muestra es el último trimestre y el variable son las utilidades de los 45 días. El tipo de variable del estudio se determina como cuantitativa continua porque este sí contiene decimales y por ser pesos se determina en cuantitativa continua. Luego dice que tabule la información en la tabla de frecuencia. Para ello, pues igual estos datos se pasan a una celda en donde se pueda validar y continuar con la información y que sea de forma que se pueda trabajar. Para ello, debemos determinar el valor mínimo y el valor máximo. Entonces se llama la fórmula mínimo y seleccionamos toda la información del primer trimestre del 2017 y nos determina como valor mínimo 120 millones y como valor máximo 147. Luego, en el primer paso dice que debemos identificar el rango. El rango lo identificamos restando los valores mínimo y máximo. El intervalo, la fórmula que se va a utilizar es 1 más 3,3 por logaritmo y por la cantidad de veces que nos den la información. En este caso la información está dada 45 veces, que son las 45 días que se tomó la muestra. Y la amplitud la vamos a hallar determinando, ya habiendo determinado el rango, lo vamos a dividir por la cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos acá se refleja en 7 porque nosotros lo aproximamos a un número entero. Entonces este valor de amplitud es de 3.85 y también lo vamos a aproximar a un número entero. Como cuarto paso debemos identificar el nuevo rango. Este se hace multiplicando el intervalo por la amplitud, es decir, 7 por 4, 28. Y el excedente se determina restando
el nuevo rango menos el rango inicial para un excedente de 1. Este 1, dado como excedente dividido entre 2, nos da 0,5, es decir, que al valor máximo le vamos a restar, al valor mínimo le vamos a restar el 0,5 y al valor máximo le vamos a sumar el 0,5. De acuerdo a la información ya tenida, vamos a empezar a diligenciar la tabla de frecuencias. Como límite inferior vamos a traer la información del valor mínimo, que sería 119,5, y límite superior vamos a sumar los 119,5 más las 4 de amplitud. Entonces, para el segundo ítem manejaríamos entonces el límite superior, los 123,5, y para el límite superior manejaríamos el límite inferior más las 4 unidades de amplitud y arrastramos la fórmula. Para la variable, de acuerdo a la fórmula que ya realizamos, vamos por medio de este corchetico a indicar que nuestro punto de partida es 119,5 y lo vamos a tener abierto hasta 123,5 y le damos con el paréntesis, indicando que este continuará. De igual forma, 123,5 en este caso sería el punto de partida y daría hasta punto infinito, por decirlo así, con el paréntesis 127,5 y así sucesivamente. La marca de clase se halla sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2 y arrastramos la fórmula y a partir de ahí empezamos a hacer todo lo que hemos realizado anteriormente. Sacamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y el porcentaje de frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta se determinará acercándonos lo más posible al límite superior. Eso lo vamos a especificar a un lado de la tabla de frecuencias. En este caso, para acercarnos a 123,5, lo más cercano posible sería 123,4 y así sucesivamente para poder sacar la frecuencia absoluta. De acuerdo a la información de los 45 días en utilidad y la información ya aquí relacionada. Ahí sacamos la frecuencia absoluta. Luego de esto solicita construir un gráfico estadístico adecuado para la información. Entonces para este punto se va a trabajar el cuadro de histograma y luego solicita sacar 4 conclusiones usando todas las frecuencias y el gráfico estadístico. Para este se plantean las conclusiones y se analiza el gráfico estadístico de acuerdo a la información. Como tercer punto, da a conocer en una empresa de confecciones que hay 110 empleados. El gráfico muestra la composición de la empresa respecto a sus secciones. A. Identifique la población, muestra tamaño de la muestra, variable y tipo de variable del estudio. La población, los empleados de A y M. La muestra, las diferentes secciones de la empresa. El tamaño de la muestra, los 110 empleados. La variable, el número de empleados que trabajan en cada sección de la empresa. Y el tipo de variable, la variable cualitativa nominal. Esta se trabajaría como las cualidades que da a conocer en la gráfica, de acuerdo a bodega, administración, corte, armado, transporte, y se refiere a nominal porque no lleva ningún orden para establecerlo. Segundo, da a conocer que se debe realizar una tabla de frecuencias adecuadas para la información dada.